Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, también este día podemos escuchar la palabra a través de los siervos. También para empezar esta mañana vamos a entonar algunos himnos también. Vamos a cantar el himno 35. Himno número 35. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Sí, hermanos, en esta mañana también podamos revisar, ¿no?, nuestros teléfonos celulares para que también podamos poner en modo vibrador, ¿no?, durante el tiempo que esté compartiendo también pastor, no incomode, ¿no?, a los demás también, a los demás hermanos. Sí, vamos a seguir cantando, vamos a cantar el himno 94. Himno número 94. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en un sueño sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable
porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Sí. Muchos de nosotros también ya estamos preparados, ¿no?, para poder aprovechar este tiempo que el Señor nos ha permitido, ¿no?, este tiempo de CLF, también de los seminarios. ¿Estamos preparados o no? Amén. Las hermanas de aquí adelante nomás dijeron, ¿no? Amén. ¿Las hermanas de atrás están preparadas o no? ¿O no quieren recibir palabra? Sí, sí, hermanos, con todo el corazón Dios nos permita también poder avanzar y poder también apoyar en las diferentes áreas también que para este tiempo de seminario y de CLF tenemos. Dios nos permita también poder participar, ¿no?, en cada una de las sesiones que vamos a tener del seminario y también del CLF, ¿no? Sí, hermanos, vamos a cantar otro himno, el himno 108. Himno 108. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre, siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Amén. Sí, ¿ya revisaron los celulares? Sí.
podamos nuevamente, ¿no? Para los hermanos que están llegando también, puedan revisar sus teléfonos celulares y puedan bajar el volumen, poner en modo vibrador también, ¿no? Sí, vamos a cantar otro himno también, el himno 143. Sí. Vamos a cantar fuerte, ¿no? Con agradecimiento siempre a Dios. El himno 143. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Que Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son,
bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Verdaderamente dentro de la palabra del Señor podemos encontrar muchas bellas palabras de vida, así como dice este himno, ¿no es cierto? ¿Cuántos siempre han encontrado la respuesta, ¿no? Dentro de la palabra de Dios cuando uno tiene alguna situación, alguna decisión que tomar, ¿no? Entonces la palabra del Señor está ahí para nosotros, para que también a través de la palabra podamos ser guiados también, ¿no? Vamos a cantar otro himno, el himno 195. Himno 195. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Vamos a invitar al presentador. Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios esta mañana por traernos y también tener misericordia de nosotros. Hoy así empezamos este servicio dominical, invitación total. Esta mañana también vamos a tener presentaciones, testimonios y también la oración. Para esto vamos a invitar a nuestro hermano Alberto Mamani. Él nos va a compartir o nos va a dirigir en la oración, hermanos, esta mañana. Sí, buenos días, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. En medio de su gran amor,
por medio de su gracia estamos delante de usted. Usted nos ha salvado y también ha enviado a su siervo para que nos pueda dirigir, Señor. Realmente nosotros éramos como el hombre que fue asaltado, medio muerto, Señor. Usted nos ha dejado en el mesón para poder vivir muy bien, Señor. Te agradecemos, Dios Padre, por salvarnos y también por guiarnos por medio de su iglesia. Dentro de poco, es decir, ya llegará el pastor Emmanuel Kim, quien nos va a compartir su corazón y su voluntad, Señor. Nosotros también, con un corazón abierto, estamos esperando para recibir su voluntad. También hay muchas almas quienes han recibido invitación, sobre todo muchos pastores, Señor, quienes también van a poder participar en CLF, Señor. Estamos muy agradecidos por haber levantado grandemente la Iglesia Misión Buenas Nuevas en todo el mundo, Señor. Sobre todo también al pastor Oxopar, quien ha recibido la revelación de usted, quien ha traído el Evangelio, por medio de él también ha revelado en gran manera a todo el mundo, Señor. Muchísimas gracias, Dios Padre, porque creemos de que tú trabajas en vez de nosotros, Señor. Creemos de que tú nos guiarás muy bien, Señor. La verdad que estamos agradecidos por hallar tanta gracia y tanta bendición, Señor. Gracias te damos por todo. En esta mañana nosotros vamos a escuchar la palabra de usted por medio de Pastor Andrés, que nos va a compartir su corazón y su voluntad, Señor. También a los hermanos y hermanas también que todavía no pueden llegar, dele su gracia para que puedan llegar hasta la iglesia, Señor. También las almas, también que pueda llegar también, Señor. Muchas gracias, Dios Padre. También estamos, Señor, muy agradecidos porque ya muy pronto también vamos a poder mudar al lugar donde usted ha guiado, también donde podamos adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Así queremos dejar todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por la oración y también, ¿no, hermanos? Dos cosas los cristianos hacían antes, ¿no? Los grandes cristianos siempre oraban y también leían la palabra de Dios. Esas dos cosas nomás. Según el libro, ¿no?, de los grandes cristianos, yo podía ver todo lo que hacían ellos era solamente leer la palabra y orar. También muy importante testificar, ¿no, hermanos? Esta mañana también vamos a tener testimonio. Y nuevamente el hermano Alberto Mamani nos va a compartir su testimonio en esta mañana. Vamos a invitar al hermano Alberto Mamani. Sí, hermanos. Antes, ¿no?, quiero ver una parte de la Biblia. Libro de Ruth, capítulo 3. Quiero leer el versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Entonces también quiero leer el versículo 5. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Sí, solo ese versículo. Recibiendo la salvación en el año 1998, ha recibido la salvación, ¿no? En mi corazón, por primera vez, hubo una separación, puedo decir de que blanco-negro se separó. Por primera vez me di cuenta de que en este mundo existe la iglesia verdadera y también la iglesia falsa. También existen pastores falsos y también como pastores verdaderos.
Antes de recibir la salvación jamás había pensado, solo pensaba que iglesia como la iglesia católica ya es falso, pero iglesia evangélica todo verdad, así pensaba. Pero en el año 1998, al escuchar la palabra del Señor, me di cuenta de que existe la verdad y también como lo falso. Desde aquel tiempo empecé a poder participar a la iglesia, a poder seguir, ¿no? A escuchar la palabra de Dios. Como recibí la salvación, entonces aquel tiempo, ¿no? Yo solo había recibido la salvación. Claro, mi vida no era tan, como puedo decir, que feliz, ¿no? Solo buscaba algo que podía encontrar, que puede estar satisfecho, ¿no? Pero por primera vez encontrando en el año 1998, desde aquel tiempo empecé a escuchar la palabra. También recibiendo la salvación, aquel tiempo ya era un joven solo, estaba andando, ¿no? Vivía en otros países así. Entonces tampoco pensaba volver aquí a Bolivia, jamás pensaba volver, ¿no? Yo dije, ya voy a vivir allá. Porque aquí, aunque oré antes de viajar a otro país, abriendo la Biblia, oré a Dios, entonces mi Biblia dejé abierto, por favor Dios guíame, para que pueda encontrar algo, ¿no? Algo buscaba, pero después de encontrar ya, me veía que ya Dios me formó y también me casó, ¿no? Por medio de la iglesia, escuchando la palabra. Me veía que tal como la Biblia dice, así yo creía, ¿no? Algún día la Biblia dijo, tú eres israelita, me decía. Claro, yo soy israelita, yo decía. Tú eres justo, así alguna vez encontrándome en otro país con algún judío, yo le decía que yo soy judío. Entonces yo decía que no existe, ¿cómo puede ser así? Yo le dije, yo soy, pues. Así vivíamos, ¿no? Alguna vez discutíamos, así vivíamos. También yo decía, yo soy israelita, pues, le decía. Claro, así viviendo muchos años, hasta ahora ha pasado, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Ahora, ya pasando muchos años, siendo solo, estaba solo, pero me veo que un día ya nuestra familia ya son, como ahora actualmente somos 6 personas ya. Usted conoce, ¿no? Tengo una foto ahí, son mis 2 chicas y 2 chicos, son así. Salió, ¿no? Jamás pensaba estar así. Pero por medio de la gracia de Dios así pasó. Porque esta palabra dice que, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, dice. ¿Qué me dijo? Para que me vaya excelente, me dijo. La iglesia así me dirigió muy bien, ¿no? Al acordarme o al ver hasta ahora, me veo que jamás Dios o la iglesia me ha tratado mal, eso puedo decir. O sea, jamás me ha dicho algo, mala palabra, así se dice, ¿no? Pero me veo que por medio de la iglesia, excelente hombre soy. La iglesia me dirigió muy bien. Por eso jamás yo me preocupaba solo, o sea, la iglesia se preocupó todo, o sea, para que me vaya bien, para que gane mucho dinero. Un día vino pastor de Perú, aquel tiempo estaba pastor Daniel, ¿no? Un día hicieron una fila aquí adelante, o sea, para saludar al pastor después de compartir. Entonces yo estaba saludando al pastor y saludando, pastor me dijo, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está su empresa? Me dijo. Aquel tiempo yo le dije, muy bien, pastor. ¿Cómo va su empresa? Muy bien, pastor, le dije. Aquel tiempo no tenía ni empresa, o sea, no tenía nada. Solo vivía como algo así, apenas vivía. Pero el pastor me dijo que, ¿cómo está su empresa? Al lado estaba mi esposa, escuchó, ¿de qué empresa? ¿Qué empresa tú tienes? Pero Dios le dijo al siervo de Dios, entonces, ¿cómo está su empresa? Entonces significa que Dios ya tiene planificado para mí. Entonces, muy bien. Ahora muy bien. No, está muy bien.
ahora puedo ganar mucho dinero, ¿no? Porque jamás Dios ha tratado, o sea, siempre me ha tratado muy bien. Ellos han pensado para mí. Aquí dice que su suegra, a Ruth, no, su suegra le ha dicho, no hay de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, dice. No, jamás yo he buscado, ¿no? Dios ha buscado para que me vaya muy bien. O sea, iglesia, el siervo de Dios ha estado preocupado por mí. Entonces veo que así pasando, ¿no? Así ha pasado muy bien. Hasta ahora así estoy pasando, ¿no? También estoy dirigiendo la zona 29, también, pero me veo que yo, claro, no tengo la capacidad. Pero por medio de la iglesia que tiene capacidad e inteligencia, también los hermanos tienen un corazón, tienen corazón para invitar a los pastores. Hoy día también, yo casi no hago nada, estoy aquí, ¿no? Pero los hermanos están invitando en sus autos aquí, allá, con las cartas. En sí yo debería estar, ¿no? Así, ¿no? Pero yo no, porque soy guía entonces. Así tenía que estar, pero no, porque quiere decir que no soy buen guía, por eso. Ellos tienen más corazón que yo, entonces van a invitando, hoy están, ya salieron en diferentes lugares, ¿no? Esta vez también hemos hecho CLF en el Alto, pero yo era el encargado, pues. El encargado nada, septiembre, mes de septiembre teníamos que hacer CLF, ¿no? Entonces, pero yo era el encargado, pero yo no podía conseguir local, nada, no podía hacer nada. Solo Dios, por favor, que tenga misericordia de mí. Realmente yo no puedo hacer nada, ya yo, el único que hago es solo desastre. Pero usted vaya en vez de mí, por favor, usted trabaje en vez de nada más, yo le decía, ¿no? Por favor, ojalá que Dios tenga misericordia, que ya llegó mes de octubre ya. CLF teníamos que hacer pre-CLF con Pastor Andrés, entonces, no, pues no podíamos estar. Yo siendo dirigente, pero no, o sea, aunque encargado, pero no podía. Por algún milagro, el hermano Froilán o otro hermano más conoció a un pastor, entonces de ahí se conectó, ¿no? Conectándose, entonces, porque antes de CLF, hace años atrás, 93, no, 98, 2000, 2003, muchos pastores o muchas iglesias no querían reconocer a nosotros. Un día, por ejemplo, hicimos gran campaña evangelística en un galpón. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos invitado, como éramos dos nomás, invitamos a otras personas, a otra iglesia, hemos llenado el galpón, ¿no? Pero sus pastores han llegado y le sacaron a todos sus miembros. Nosotros hemos atajado aquí, allá, estirando nuestra mano, no salga, no salga. Sus pastores sacaban afuera. Yo atajaba también, pero por aquí, por allá, todos se escapaban. Así pasaban, ¿no? Pero pasando años, hoy en día, muchos quieren escuchar la predicación de nuestros pastores. Alguna persona, mis clientes también, ¿no? Viene aquí. Yo voy a su mercado, supermercado, ahí, tiene una tele gigante y de repente yo llego y veo, ¿quién está predicando? El pastor está predicando en la tele. En sus corazones, también escuchando ya, yo creo que viene, ¿no? O sea, recibe el corazón, entonces está compartiendo, escuchando la palabra, así vive. Me veo que la iglesia Misión Buenas Nuevas es una iglesia muy, ¿cómo puedo decir? Una iglesia, la mejor iglesia del mundo es. Porque hasta ahora ya, desde años atrás hasta ahora estoy viviendo o probando, como siguiendo muy bien. Así terminó, ¿no? Muy bien. Por eso, hermanos, estoy muy agradecido por esta hora que me permitió agradecer a Dios. Solo hasta aquí voy a compartir. Muchas gracias. Gracias, hermano Alberto. Sí, escuchamos el testimonio también del hermano y Dios trabajará también a través de esa palabra, Ruth 3:1, hermanos. Esta mañana tenemos la presentación de
Canto Esperanza. Grupo Canto Esperanza, ellos nos van a interpretar 2 alabanzas. Bueno es alabarte y dime, Señor. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos y por todas tus bondades, te alabaré, mi Señor. Cada noche, bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón, por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos y por todas tus bondades, te alabaré, mi Señor. Quiero en ti yo vivir
está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos y por todas tus bondades. Te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Camino sigo, Señor, dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor.
Así Dios está dirigiendo al grupo Canto Esperanza y los domingos también tenemos esa bendición de poder escuchar a ellos. Y también este tiempo, ¿no, hermanos? Está avanzando la iglesia a través de sus siervos. Estamos invitando para este gran seminario bíblico que vamos a tener esta semana. Entonces, los hermanos también podamos apoyar en hay diferentes áreas donde se necesita mucho apoyo esta semana, ¿no? Que hay que recibir como con todo ese corazón a los pastores, porque generalmente está invitando a los pastores para que ellos puedan participar en este CELEF, Congreso de Líderes Cristianos. También esta semana estamos saliendo para compartir, para invitar con los pastores. Y hay muchos testimonios, yo creo que los guías van a testificar, porque también yo podía ver, ¿no? Yendo con evangelista, ¿no? Visitando a una iglesia, aunque no queríamos entrar a esa iglesia, ¿no? Porque creo que no va a recibir o no nos va a atender, así, porque todo vacío siempre está, ¿no? En días ordinarios, solo ellos están días domingos. Entonces, cuando él nos recibió, pero él decía, no, nadie me ha venido a visitar, son ustedes los únicos que después de tiempo me vienen a visitar, así nos dijo, ¿no? Y así podíamos ver también cómo ellos manejan todo su iglesia, entramos así, todo bien ordenado, así, anuncios, y podemos ver cómo también Dios ordena el corazón. Esta mañana vamos a invitar también al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas. Uno es Bueno es alabarte y otro es Todo para mí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a coro Nueva Alegría.
Así Dios nos permite escuchar también testimonios y al grupo Canto Esperanza y luego escuchamos al coro Nueva Alegría. Esta mañana también tenemos un video promocional del Gran Seminario Bíblico y CLF que se va a realizar esta semana con el pastor Emanuel Kim, ministro de Misión Buenas Nuevas del Perú. Vamos a ver el video. Adelante con el video. Hay momentos en que el corazón ministerial necesita renovar su visión en la palabra. Este octubre, Bolivia será sede de un encuentro que busca fortalecer ese llamado. Del martes 14 al jueves 16, de 15 a 17 horas, te invitamos al Congreso de Líderes Cristianos, CLF. El evento se realizará en la primera Iglesia Evangélica Bautista El Prado, en la avenida 16 de Julio. El tema central será el estudio profundo del libro de Romanos, guiado por el pastor Emanuel Kim, presidente del CLF Perú. Más de 800.000 líderes en el mundo ya han sido parte de esta visión. Este espacio está diseñado para quienes desean distinguir con claridad la verdad bíblica, fortalecer su ministerio y vivir por fe. Para más información, comunícate al 62 96 43 60 o visita misionbuenasnuevas.org.bo. La Misión Buenas Nuevas Bolivia te invita al Gran Seminario Bíblico Dios es el que justifica, del 14 al 16 de octubre en la primera Iglesia Evangélica Bautista El Prado en la ciudad de La Paz. Un evento especial para todos los que desean profundizar en la palabra de Dios y fortalecer su fe, con la participación del pastor Emanuel Kim, expositor internacional y pastor principal de la Misión Buenas Nuevas Perú. 3 días de enseñanza bíblica, comunión y revelación espiritual que marcarán tu vida. No faltes, este es tu momento para encontrarte con el mensaje que transforma. Dios es el que justifica. Para más información, comunícate al 7203 1568. Si deseas conocer más sobre nuestra misión y próximos eventos, visita www.misionbuenasnuevas.org.bo.
Gracias. Y mañana también, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Para esto vamos a apagar o poner en silencio nuestros celulares para poder escuchar la palabra de Dios sin interrupciones. Y esta mañana tenemos la palabra a través de nuestro pastor Andrés Lim. Compartirá la palabra esta mañana. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de San Juan. Sí, usted tiene el libro San Juan capítulo 11. Desde el versículo 17 hasta 44 voy a leer, hermanos. Libro de San Juan, capítulo 11. Desde el versículo 17 voy a leer, hermanos. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? San Juan, capítulo 11, desde el versículo 17 voy a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dieron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovió otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Hasta el versículo 44 nosotros escuchamos, hemos leído, hermano. Y ahora estamos preparando, ¿no?, la llegada del pastor Emmanuel Kim. Entonces, nosotros estamos promocionando, imprimimos los volantes. Ese tiempo, aunque no mucho recibe volante, ¿no?, pero pocos volantes imprimimos para invitar nuestras familias. Que mejor, ¿no?, en vez de hablar, mostrando el volante. Luego, por redes sociales, Facebook. Usted también sabe manejar Facebook. Usted también aprendieron, ¿no?, Facebook. Y hoy en día escuchando TikTok más conoce. Entonces, el video promocional de diferentes medios estamos promocionando. Entonces, ustedes también están invitando, no solo recibir ustedes, ¿no?, esa cadena, la oficina de la iglesia está enviando, usted también enviar sus familias, conocidos, todo puede invitar. Entonces estamos preparando la llegada de, por fin, mañana va a llegar, mañana madrugada, 4 de la mañana va a llegar, y pastor, ¿no?, su matrimonio va a llegar. Entonces estamos orando para que no choque, ¿no?, esa altura. Y yo también, cuando estaba en Santa Cruz, de vez en cuando aquí visité a La Paz por el evento. Pues llegando a La Paz, rápido quería regresar a Santa Cruz, que duele, ¿no?, duele cabeza. Y luego, difícil, ¿no?, y respirar. Y usted también está bien ahora. Sobre todo está bien. No siente incómodo. Está bien todo. Ese es un milagro, un milagro. Imagínense aquí 4,000 metros de altura. De vez en cuando yo, mi esposa, mirando, hablamos. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, aquí estamos viviendo en La Paz. Nunca pensamos. También hablamos, ¿no? Eso es un milagro en nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir acá? Y luego, sin problema, ¿no? Sin problema podemos estar acá. Y Dios dando su gracia, así nosotros hablamos. ¿Usted también piensa así, hermanos? Es normal, ¿no? Ustedes respirar, comer, respirar. Y una vez pastor Kim Jae-hong, no sé usted recuerda, era director de Mundo del Corazón. Y acompañó un joven soltero. El fotógrafo era fotógrafo. Entonces, pastor Kim Jae-hong tiene más edad, mayor edad. Ese joven, muy joven. Entonces, pastor, desde que llegó en el aeropuerto, nosotros preparamos té de coca, soroxifil, hasta tanque de oxígeno, todo, ¿no? Todo preparamos. Entonces, nosotros intentamos para que él tome oxígeno, pero no quería. Desde que llegó hasta que retorne, no tomó ningún oxígeno. Quería desafiar, dice. Entonces ahí pasó sin problema. Pero el problema es su fotógrafo, jovencito, vomitando desde que llegó hasta que retorne, todo echaba en la cama muerto, así no podía y acompañar al pastor. Debería sacar fotos, ¿no? De reuniones, todo. Pero ese joven, ay, yo muero, ahí se queda en la cama. Entonces, aunque joven, ¿verdad? ¿No? Diferente. Y llegando acá, creo que necesita la gracia. Yo veo ustedes
milagro estar acá. Luego, ¿ustedes recibieron la salvación todos, hermanos? Eso es muy importante, hermanos, tener la fe de la salvación. Imagínense este mundo y fracasa. Más peor fracaso que es este mundo. A no tener dinero, a morir por ser soltero tal vez. Más peor fracaso que es después de recibir la salvación. O muerte, ¿verdad? ¿No? Ese, ¿no? Más peor fracaso, ¿no? Pero cuando muere, ¿a dónde va, hermanos? O cuando muere, ¿a dónde va ustedes? ¿A infierno se va? O va a ir al cielo. Mayor fracaso, peor fracaso los cristianos nosotros, que es morir, ¿verdad? ¿No? Morir. Pero muere, ¿a dónde va? Al cielo. No hay fracaso para nosotros, hermanos. No hay fracaso. Ese es más peor fracaso. Muere y nosotros entramos al cielo. Entonces, eso es un milagro, la bendición. Claro, tenemos muchas situaciones, ¿verdad? ¿No? Pero imaginando, pensando, ¿qué pensando? Ya, mi peor fracaso, ¿qué será? ¿Qué es? Ya hablamos, ya, peor fracaso, ¿qué es ustedes? O no ganar dinero, no hay trabajo, o yo todavía no me casé, eso es fracaso. Y peor fracaso es o morir, ¿verdad? ¿No? Si morir, después de morir, imaginando a dónde voy a ir. Al cielo, ¿verdad? ¿No? Entonces, y no es fracaso, pensamos. Y bendiciones, ¿verdad? Los hermanos que están recibieron la salvación. Pastor también muchas veces habló, aunque hay muchas situaciones, pero pensando, yo recibí la salvación. ¿Cómo yo puedo recibir la salvación? Entonces, por esta salvación, algún día dejando este mundo, voy a ir. ¿A dónde va a ir? Al cielo. Eso nomás imaginando, pensando, estará muy feliz. ¿Usted también va y entra al cielo, hermanos? ¿Tiene la fe? ¿Tiene esa certeza? Entonces, ¿por qué está triste, hermanos? Peor fracaso eso, ¿verdad, no? Sí, entraremos al cielo. Y cuando estaba yo en Santa Cruz y preguntamos, venía juntos, que su parejo, juntos venía. Entonces, así juntos viene, la mayoría piensa, ¿qué piensa? Son matrimonio, así piensa. ¿A ustedes son matrimonio, casados? No, dice. Entonces, ¿quién es al lado de esa persona? ¿Quién es? Entonces, a mi esposa, dice. A esposa. Por eso ustedes son matrimonio, casado. No, pastor, dice. No podía entender. Porque su esposa vive junto, pero no es casado. Soy juntados. Solo está viviendo, juntando. Porque no se casa. Entonces, primero casarse necesita. Para casarse, ¿qué necesita? Dinero. Para registrarse civil y pagar dinero. Anillo es dinero. Buque es dinero. Invitar a mi familia también dinero. Cada persona es comida, un plato, dinero. Entonces, todo dinero, eso pensando, ya no. Mejor vivir. Entonces, hermano, aún gasta dinero, Dios va a ayudar. Hasta donde Dios permita y puede hacer. Dios solo 100 bolivianos ayuda ahí, 100 bolivianos puede hacer. Dios 1000 bolivianos ayuda y ya 1000 bolivianos. Más importante,
confiando en Dios, puede hacer. Pero piensa en ese matrimonio. ¿Qué piensa? Para gastar, para registrarse civil, hay tanto, 1.500 bolivianos, hay mucho dinero. Añillo, ¿cuánto es? Eso mucho. Todo dinero, entonces, ¿qué piensa? No tengo dinero. ¿Cómo voy a prestar? Y por ese pensamiento no se casa, luego mejor, ¿qué prefiere? Unir, vivir, solo vivir, juntos vivir. Igual, misma manera que muchos jóvenes también. Jóvenes, ese tiempo yo veo, ¿no? Por Facebook, por medios, redes sociales, mucho mira fotos. Y luego también ahí ve, ¿cierto? Simpático, simpática. Luego, ¿qué hace? Chatea muchos. Entonces, solo imaginando entre ellos chateando, luego piensa, muy bueno. Pero cuando ya encuentra, es igual o diferente. Diferente, ¿verdad? ¿No? Diferente. ¿Experimentaron ustedes eso? Hoy en día mucho así encuentra, dice. También muy peligroso, ¿verdad? ¿No? O secuestra, lleva, vende. También muchos. En Corea también ese tiempo, muchos secuestra, lleva a otro país. En Corea ahora. Por chatea eso, o lleva, como roba al hombre. Y aquí en Bolivia también. Eso. Entonces los jóvenes también ese tiempo ve mirando simpático, simpática. Pero realmente no habla verdad, la verdad. ¿Sí? Y no sé si eso es la verdad cuando nosotros damos educación sexual en Santa Cruz, que escuchando de los adolescentes ha pasado mucha experiencia. Entonces nosotros sentimos necesita educar, enseñar de educación sexual, educación para la familia. Por eso hay un hospital. ¿Puede ser hospital? Sí es. Ahí enseña, da curso educación sexual. Nosotros ahí entramos, estudiamos, aprendimos. Para enseñar, primero saber por eso. Entonces ahí nos explicaba, ¿sabe? No sé, ¿qué sabe usted? Ciudad Santa Cruz, mayor porcentaje de contaminación de SIDAs. No es mayor de menor edad. Alto porcentaje. Entonces, dentro de nuestra iglesia Santa Cruz también había contagiados de VIH y SIDA. ¿Usted sabe SIDA, VIH? En mi tiempo estaba en Santa Cruz, varios murieron por SIDAs. Dentro de la iglesia, algunos hermanos también, por SIDAs y contagiados. Porque no habla. Soy de VIH. ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? ¿Va a ser o no va a ser? Nadie va a ser. Eso no habla eso, no habla. Solo simpático, simpática. Entonces ahí también Santa Cruz tiene un hospital. Ahí solo los enfermos graves, ahí se queda. La mayoría VIH, la mayoría tuberculosis. Hay enfermedad grave. Entonces yo hay años visitando ese hospital. Todo lo que conocemos, todos murieron en ese hospital. Diariamente entra a cajones. Luego llevando, otra persona entra, sale, entra, sale, entra. Entonces nosotros años visitando, todo lo que conocemos, todos murieron por esa enfermedad. Esa enfermedad no hay cura. ¿Cierto? Usted así sabe, ¿verdad? ¿No? No hay cura. Peligroso eso, esa enfermedad. Entonces los jóvenes ven simpáticos, simpáticas. Entonces desea, ¿qué desea? Unirse, andar juntos. Andando juntos solamente quiere agarrar la mano. A usted solo agarra la mano. Así quiere andar. Desea, ese cuerpo desea. ¿Sí? Quiere abrazar. Después abrazar. ¿Qué desea? Besar. Después besar. Tener relaciones. Después, andando. Que desea, ¿verdad? ¿No? Novio, novias.
Desde ahí, algunos temprana edad, embaraza. Cuando temprana edad embaraza, ya tiene que dejar. En caso de la novia, la mujer, ya dejar, atender. ¿A quién debe atender? Su bebé, limpiando caquita y orinando. Luego todo el día dando pecho, abrazar, así. Casi 1 año, 2 años, no puede hacer nada, ¿verdad? ¿No? Entonces, para dar leche debe comer, alimentarse, ¿verdad? ¿No? Entonces así hincha también. Primero comer bien. Sin comer, ¿cómo va a dar leche? Primero comer bien, luego tantos. Entonces la mujer difícil en ese tiempo estudiar, desarrollar, no puede. Entonces el marido, ¿qué debe hacer cuando su esposa está embarazada? Ya dio a luz, ¿qué debe hacer el marido? O mantener, ¿verdad? ¿No? Pero el marido también muy jovencitos. ¿Cómo va a mantener? Yo he visto en Santa Cruz que jovencitos se juntaron. Estaba bien, enamoraba, feliz, pero ya dio el bebé. Pero joven, sus compañeros, ¿qué hace? Con otros chicos visitando fiesta, andando, discoteca. Entonces esa joven tan misma edad de su compañera, ¿cómo vive? Pero esa joven tiene que atender su bebé, tiene que atender su marido. Entonces también desea, ¿qué desea? Quiere bailar, fiesta, con bebé yendo fiesta y discoteca. Con bebé, quiere ir, desea joven. ¿Puede ser hermanos? Pero alguno desea, ¿sí? Sigue. Ya que quiero hablar aquí, hermanos jóvenes. Jóvenes también ve, según su vista, quiere tener. Pero pensando más futuro, más adelante, amando verdaderamente su pareja, amando, debe considerar. ¿Qué debe considerar? Si ama verdaderamente, considerar su novio, su novia. ¿Qué considerar? Cuidar su cuerpo, ¿verdad? ¿No? Cuidar su cuerpo, cuidando, amándose. Luego su futuro también, considerándose. Pero muchos jóvenes, aunque ama, pero ¿qué ama? ¿Qué ama? ¿Considera eso? No considera. Ama su deseo ahora. Luego temprana edad anda juntos. Luego la mayoría también embarazo. Entonces supuestamente su futuro muy difícil, ¿verdad? ¿No? Muy difícil. En Corea la mayoría antes vivíamos juntos. Abuelo o viceabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto. ¿Cuánta persona vive? Mucha gente vivía, ¿sí? Aunque tenía problemas, pero había orden. Pero ese tiempo difícil ahora. No puede vivir. Porque el hijo se casa, entonces antes vivía junto con su padre y madre. Entonces como su suegro, suegra, ¿verdad? ¿No? Pero hoy en día, la mayoría no quiere vivir juntos. ¿Por qué no quiere vivir? Cuando vive, ve defectos, muchos defectos se ve. Habla. Luego ve, critica, murmura. La mayoría se queda como enemigos. No todos, pero muchos se quedan enemigos. No quiere. Tiene muchos defectos, errores. Por eso hoy en día prefiere. ¿Qué vida prefiere? Vivir aparte, libremente quiere vivir. Si Corea casi así está. Aquí en Bolivia también igual. En Bolivia también. Entonces, el joven también necesita eso. Tal vez a usted le gusta, pero usted todo sabe de corazón de su novio, novia. Todo sabe, su vida sabe real. Hoy en día jóvenes también vienen, compartimos, ¿cierto? También escuchando
un joven andando con una joven. ¿Sí? Pero cuando está bien, pero pelea, discute, se separa. Separando, ese joven anda con otra. Parece una novela, parece. Novela. Novela parece. Entonces ese joven diferente hay, ¿sí? Como chicas. Uno anda, separa y con otros. Otro anda, separa con otros. Entonces sin problema y se separa, no hay problema. Pero cuando embarazo con una joven. Pero no quiere tener la responsabilidad. Entonces ahí se separa. ¿Quién lleva la mayoría el bebé? La madre. Entonces la mujer lleva. Entonces ese joven tiene mucha libertad, ¿verdad? ¿No? ¿Desea, no desea? No desea. Voy a vivir viudo. Entonces, no voy a ver, me fracasé. Pero viviendo cambia otra vez por necesidad, deseo. Encuentra otra, ¿sí? La chica. Entonces ahí también andando otra vez. Entonces, mirando eso, ya un joven conoce bien, no conoce bien la chica. ¿Conoce bien o no conoce? No conoce. Pero, y confía, ¿verdad? ¿No? Piensa, viviendo, juntando, estará bien. No conoce. ¿Quién conoce bien a esa chica? ¿Quién conoce bien? Pastor sabe bien, conoce bien. Ya, pastor, ¿conoce bien, no conoce bien? Una vez en Santa Cruz, La Paz creo que no hay, La Paz no hay en ese caso. Santa Cruz, que yo estaba en Santa Cruz, 15 años de una joven, vivíamos en la iglesia. Su padre era seminarista, pero tenía novio. Entonces, 15 años de edad, tiene novio, quiere casarse, dice. Me dijo, pastor, tengo un enamorador. Quiero casar. ¿Cuántos años? 15 años, pastor. 15 años. Estudió, ¿cómo va a hacer? Voy a estudiar, dice. No, hermana. En esa edad se casa, vive junto, no puede estudiar. Luego, el cuerpo de la mujer necesita hasta cierta edad, debe madurarse, tener bien estables. Temprana edad, como un bebé está en el vientre, madura. Su cuerpo, su organismo, corazón, hígado, debe madurarse por el tiempo, ¿verdad? ¿No? 9 meses. Igual la mujer, hasta cierta edad, debe madurarse el cuerpo para tener el bebé. Pero temprana edad, no está madurado todavía, no está desarrollado el cuerpo mismo. Pero por deseo de los jóvenes se embaraza. Eso afecta mucho la salud de la mujer. Entonces explicamos. Pero ¿entiende o no entiende? No, yo amo mucho. Entiendo, ama mucho. Explicando, ¿entiende o no entiende? No entiende. ¿Ama mucho? Sí, pastor. Yo quiero ver tu novio. ¿Puede traer? Sí, voy a traer, dice. Yo quería conocer ese joven. ¿Quién es? ¿Quién es en esa edad, temprana edad, quiere casarse? Quería conocer. Porque mi plan, ¿qué es? Cuando trae a la iglesia, quiere amenazar. Luego voy a echarle eso es mi plan. ¿Sí? Para cuidar, hermana, ese joven. Mi plan eso es. Sí. Voy a conocer, pastor quiere conocer, y trajo. Y hablamos, jovencitos, joven, tú amas a nuestra hermana. Sí, amo mucho, dice. ¿Tiene plan después de casarse? Luego, ¿cómo va a mantener? Yo vivo con mi papá, mi mamá, dice. ¿Sí? Entonces, cuando viviendo, juntando y embaraza ese bebé, ¿tú vas a mantener? No, dice mi papá y mi mamá. Yo voy a estudiar.
No, no es así, joven. Expliqué. No entiende. Amo mucho, dice. Ama mucho, respecta. Entonces, esa joven necesita, ¿sí?, desarrollar sus cuerpos. Luego, no tocar, ayudar. Ese amor verdadero. No, yo amo mucho. Entiendo, ama mucho, pero debe proteger su cuerpo de la mujer. No está desarrollado, ¿sí? No está bien para su salud. Luego debe respetar su futuro, su vida. Entonces un bebé nace, luego la madre jovencita no estudia muy bien, su hijo grande va a crecer. Mamá, matemática, ¿cómo es? No sé, 1 más 2, ¿qué será? Mamá, mi futuro yo quiero esto. No sé muy bien, vaya nomás, pastor, comparte. Que no sabe su madre nada, nada sabe. ¿Qué sabe? Joven, debe ayudar. Tú amas verdaderamente a tu novia, debe considerar su cuerpo primero. Yo amo, pastor, ahora quiero juntar, dice. Yo expliqué, tú no amas a esa novia, tú amas cuerpo, deseo, tú amas eso. No, yo voy a mantener bien. Joven, ¿cómo va a mantener? Explique. Entonces, joven, ¿quiere entender? No quiere entender. No quiere entender. Disculpe en esa manera hablar. Joven, yo soy su padre de tu novia. Yo vivo aquí, ella vive en la iglesia, soy pastor. No puede así. No, pastor, enamoro mucho, quiero casar. Escucha bien. Luego exhorté, grite. Vete de acá, ¿qué está hablando, jovencito? Yo enamoro mucho, pastor. Joven, luego yo amenazo. Hermano, trae hacha, voy a quebrar su cabeza. ¿Qué está hablando? Y escapó. Se sorprendió. ¿Qué pastor quiere quebrar mi cabeza? Escapó él. Escapó. Ven acá, hermana. No ama a usted. Ama tu cuerpo, ama. Deseo ama a ese chico, ¿sí? ¿Ha visto? A un pastor yo quiero quebrar. Pero si ama, va a quedarse. ¿Verdad? ¿No? Ama. Y escapó. Escapó. Ay, no anda con este chico, hermana. Y poco hablamos, poco hablando. Así se junta, así vive. ¿Va a vivir felizmente o va a sufrir? ¿Ya va a sufrir o va a vivir felizmente? Usted también puede ver si eso, ¿verdad? ¿No? Aunque no ha pasado, pero podemos ver poco conversando su corazón. Pero esos dos jóvenes ¿entiende o no entiende? No entiende. No entiende. O cuando, si 1 hora, 2 horas conversa, se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Ese matrimonio va a sufrir. Ese matrimonio va a separarse. Ese matrimonio va a sufrir en gran manera. Se da cuenta, luego hablo. Joven, usted va a destruir ese matrimonio. No, pastor. Escucha, tú vas a destruir. No necesitas ver 1 año, 2 años. En esa mentalidad tú quieres vivir y ya vas a sufrir. Ahora déjalo. Pero entiende o no entiende. No entiende. Jóvenes vienen acá a la iglesia, hermano, hablamos. ¿Tu sueño qué es? Arquitectos o profesionales, habla. Pero cuando viene acá a la iglesia, tampoco cumple horario. Tampoco cumple ese horario. Y no cumple ese horario. Tampoco no puede frenar su deseo. Luego, ¿qué quiere ser? ¿Qué le parece? Ese joven, no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza. Yo aquí, las autoridades, hacemos reuniones. Reunión autoridades. Para llegar a ese nivel no es fácil. Queremos tener comunión, autoridad. ¿Cuándo podemos hacer? ¿Cuándo usted tiene tiempo? Entonces, él los habla. ¿A qué hora quiere reunirse conmigo?
muy ocupado, dice la autoridad. Entonces, Andrés, ven, ¿a qué hora? ¿A qué hora? 7 de la mañana. 7 de la mañana. No, que muy temprano, autoridad. Pero estoy ocupado. O algunos madrugada pide, porque todo el día ocupado, dice, reuniones, etc. Imagínense, autoridad también, su vida, ¿a qué hora? Temprano, ¿sí? Y sale de su casa. Para atender 7 de la mañana en su oficina, ese autor, ¿a qué hora tiene que salir de su casa? A 6, o bañándose, lavando, cepilla diente. ¿A qué hora? Si vive en el alto. O aquí jóvenes, imagínense, aquí poquitito de dificultad. Padre, limpia, hijo. No, dice. Tu colegio, tarea, hágalo primero, tarea. No, dice. Luego desea, ¿qué desea? Grandes cosas desea. Que no, desde pequeña cosa debe aprender los jóvenes. ¿Jóvenes entendieron? ¿Ya jóvenes entendieron? Es muy importante, jóvenes. Desde pequeña cosa, aquí viene a la iglesia, grandes cosas se enseña. Eso aprende, jóvenes. Su vida es súper. En la iglesia viene, ¿qué enseña a los jóvenes? La fe. Vida de fe. Como hablamos, ese matrimonio, registrarse civil, tanto dinero, anillo, dinero, comida, dinero. Entonces, ¿quiere casarse o no quiere casarse? No quiere casarse. Mejor vivir, punto, juntando, fácilmente. ¿Qué le parece? Tiene razón, ¿verdad? ¿No? Su vida, toda la su vida así. Difícil, ya juntamos. Difícil, así hacemos. Difícil, ya retrocedimos. Su vida, con ese hermano marido viviendo, su esposa, toda la vida, ¿cómo va a vivir? Llorando. Me fracasé. ¿Por qué me encontré ese hombre? Toda la vida va a llorar. Toda la vida. Pero aquí iglesia viene, puede aprender. ¿Qué puede aprender? Aún si registrarse civil, Dios está conmigo. Yo recibí la salvación. Dios, ¿por qué no va a ayudar? La fe, ¿verdad? ¿No? Avanzar. Avanzando, Dios va a ayudar. Claro, sí, un golpe no todos, uno a uno puede ver. Entonces así en la vida de matrimonial también, así experimenta, Dios va a ayudar. Ya los jóvenes, ¿entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Cuando usted ve, según sus ojos, simpática, futuro mi esposa, pero ¿quién más sabe bien? Un hermano estaba andando una señora, pero no sabía que tenía SIDA. Cuando murió por SIDA recién se enteró, pero estaba andando juntos. Se sorprendía mucho, que no sabía que andando esa señora tenía VIH. Y después se enterase que se sentirá. Muy mal. No quiere saber nada de su vida ya ahora. Porque VIH murió. ¿Sabía o no sabía eso? ¿Explica? Esa señora explica. No explica. Ya jóvenes, usted cuando encuentra una señorita simpática, ojo grande, cabello largo, perfume rico, pero le explica su vida real, explica. En su corazón, ¿qué tiene maldad? ¿Qué suciedad? ¿Explica o no explica? ¿Qué muestra? Bonita. Bonita. ¿Quién sabe eso todo?
esta mañana enfocando los jóvenes. ¿Quién más sabe eso? Pastor, poco conversa, se da cuenta, hermanos. Ese joven va a sufrir. Ese jóvenes va a vivir de esa manera. Y se da cuenta, no necesita experimentar, hermanos. Depende de su corazón. ¿Qué corazón tiene? Se da cuenta. Como hablamos de árboles, antes que de frutos, cuando crece plantas, solamente tiene hojas, ¿verdad? ¿No? Todavía no da frutos. Pero ¿qué sabe? ¿Qué fruto va a dar? ¿Sabe? ¿No sabe? ¿Por qué sabe? ¿En qué manera podemos saber? Que esa semilla, ese árbol, sí o sí va a dar. Entonces, jóvenes también conversando sus corazones. Sí, se da cuenta eso. Sí, esa parte, ¿no? Poco hablamos. Introducción muy largo. Pero jóvenes, su vida muy importante. Muy importante. Una vida cuando se va, no regresa, no vuelve. En ese tiempo debe aprender bien, establecer bien. Una vez pasa, va a volver. ¿Tiene 2, 3 vidas? No, solo una vida tiene. Equivoca, no puede retornar. Ahora, en ese momento, jóvenes, aprende la vida de fe. Entonces, su vida, Dios guiándose. Dios va a bendecir en gran manera. Amén. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? San Juan capítulo 11, aquí Lázaro. Entonces Lázaro estaba viviendo en Betania con sus hermanos Marta, María. Pero un día se enfermó, no está recuperando. Se preocupaba, Marta, María envió personas que venga Jesús. Pero Jesús vino, ¿no vino? No vino. Porque no es lejos Jerusalén, Betania. Como aquí, ¿cuánta distancia dice? El versículo como 18, ¿no? 15 estadios, como 2 kilómetros. ¿Lejos es? No tanto lejos. Entonces pueden venir y luego orar, sanar a Lázaro. Pero Jesús no vino, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo vino Jesús? Después de morir. Ahora Lázaro está en el sepulcro. ¿Cuántos días está en el sepulcro? 1, 2, 3, 4 días. Entonces huele, ¿verdad? ¿No? Medio hondos, huele, está pudridos. Entonces, ahí estaba en el sepulcro, recién Jesús llegó. Jesús llegando, Marta, María estaba en la casa. Escuchando Jesús ya llegó, dice. Entonces, primero, ¿quién recibió a Jesús? Marta. Marta rápido recibió. Jesús, dice. Porque ahora vino, ¿verdad? ¿No? Cuando estaba enfermo mi hermano Lázaro, si hubiera llegado orando, podía sanar, porque ahora llegó tarde. Pero Jesús, aquí dice, ya vamos a ver. Aquí ya, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya, Marta, ¿qué está expresando? Porque llegó tarde. Antes de fallecer mi hermano Lázaro, si usted ya estaba aquí, luego orando a Dios, va a sanar. Eso está expresando, ¿verdad, no, hermanos? ¿Cierto? Sí. Entonces es Cristo escuchando el versículo, Marta sigue hablando, 22. Más también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice. Marta, pero yo sé, sí, que ahora usted pide a Dios, Dios va a dar, no va a dar. Dios va a dar. Ya, hermanos, Marta creen en Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Así está escuchando Marta. ¿Qué le parece? Ella es cristiana. Ella es creyente en Jesús, en Dios. ¿Cómo ve ustedes? ¿O entendieron, hermanos?
Hasta aquí, escuchando, ¿no?, esa conversación entre Jesús y Marta. Marta es cristiana, es creyente. Hasta aquí escuchando, no cree, no cree. Cree, cree, creyendo, ¿cierto? ¿En quién está creyendo? Jesús. Luego, Dios, ¿verdad, no? Porque hasta ahora, yo sé que ahora usted pide a Dios, Dios va a dar, no va a dar. Entonces, ¿cree, no cree en Dios? Marta, cree. En esa conversación, escuchando a Marta, creyentes, luego cristiana. Jesús, después de escuchar, habló. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces Jesús escuchando a Marta creyendo en mí, a Marta creyendo en Dios. Luego Jesús, ¿qué dijo? Tu hermano resucitará, va a vivir. Eso está hablando, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Es cierto? ¿Ya va a vivir, no va a vivir? Lázaro va a vivir, ¿no? Resucitará. Eso está hablando Jesús. Entonces Marta, después de escuchar también, aquí ya versículo 25, ¿no? A 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya que, ¿qué respondió Marta, hermanos? Ya primero Jesús va a vivir, ¿verdad, no? Va a resucitar. Entonces Marta, escuchando de Jesús, respondió. ¿Qué respondió? ¿O esa parte puede entender, hermanos? Hermanos, ya ahí atrás. ¿Entiende bien? Jesús, ¿qué dijo? Resucitará, ¿qué quiere decir? Va a vivir. Entonces, escuchando, Marta debe reaccionar. Dos maneras. Ya primero, si cree que Cristo dice, va a vivir. Si cree en Jesús, ¿cómo va a reaccionar Marta? Amén. Va a vivir. Entonces, y yo veo, está muerto mi hermano, pero Jesús dice, ¿qué dice? Va a vivir, va a vivir. Amén. Qué bien, gracias, Señor. Entonces, otra vez con mi hermano Lázaro, podemos viajar a Caranavi. Con mi hermano Lázaro, otra vez podemos comer. Estoy feliz, ¿verdad, no? Es una manera, esa manera puede reaccionar. Pero si no cree, Jesús, mira, ya muerto, 4 días está en el sepulcro. ¿Cómo va a resucitar? No me miente. Y así dos maneras puede responder o no. ¿Verdad, no? Pero Marta, ¿en qué manera respondió? Ni primera opción, ni segunda opción. ¿Cómo respondió? Resucitará, dice, resucitará. ¿Cuándo? El día de postrero. Entonces Marta respondió excelentemente, ¿verdad, no? ¿Ya respondió bien? ¿Qué debe responder? Mejor, amén, creo. Entonces mi hermano ya está viva. Gracias, Señor. ¿Verdad, no? Otra respuesta, ¿qué es? No me miente, Señor. No me miente, ya muerto, ¿cómo va a resucitar? No creo. Entre dos debe responder. Pero Marta, su respuesta, ¿qué es? Ni murió, ni vivió. Medio. ¿Entiende, hermanos? Ya Marta, ¿cómo respondió? Ni vivió, ni murió. Medio. ¿Por qué? Resucitará. Ya está creyendo, va a vivir, dice. Pero su respuesta, última respuesta, ¿qué dice? Pero ahora no. ¿Cuándo? El día de postrero. Muy inteligente Marta. Sabía que Jesús, yo no creo, me va a exhortar. Ya los hermanos también, ustedes vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Cuando escuchan la palabra de Dios, responder en qué manera. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados.
Cuando Cristo murió, limpió, perdonó nuestros todos pecados. Cuando cree, amén, gracias. Cristo limpió nuestros todos pecados, ¿cree? Soy feliz, no tengo pecado. Amén, hermanos. Pero cuando no cree, ¿cómo no tengo pecado? Aún Cristo murió, sigue mintiendo, soy pecador. Así debe responder, ¿cierto? Pero muy inteligente hoy en día los cristianos. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Igual que Marta. Resucitará. ¿Cuándo? El día de postreros. Eso es la fe, hermanos. ¿Esa es la fe? ¿La fe qué es? Creer, creer. Ahora Jesús dice resucitará. Si cree, igual, yo también Jesús. Usted dice va a resucitar, creo. Entonces va a resucitar. Mi hermano ya está vivos. Gracias. Qué bien, gracias. Pero no cree, se queda incrédulos. ¿Cómo se queda? No creo. Un muerto, ¿cómo va a resucitar? No me miente. No creo. Jesús. Luego se queda incrédulo. Mejor. Pero en caso de Marta, ¿cómo respondió? Ni cree, ni incrédulo. Medio, medio. ¿Medio qué quiere decir medio? Resucitará. Pero el día de postrero, ese día. Entonces Jesús escuchó de Marta. Problema de Marta, ¿qué es? Ella piensa. ¿Qué piensa? Yo sé, dice ella, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sabía? Jesús orando a Dios, pidiendo a Dios, Dios va. Eso sabía, dice, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver, ¿no? Ya aquí. Ya 22. Ya más está bien. Marta está hablando. ¿Quién está hablando? Marta está hablando. Sé, dice, sé. Sabe, dice. ¿Qué sabe Marta? Ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta eso sabía, ¿verdad? ¿No? Entonces eso cuando pide, resucitará. Dios va a dar, no va a dar. Va a dar. Pero Jesús habló. Resucitará. Pero Marta, ¿qué respondió? Resucita, pero el día de postrero. Ahora no. Hablando más correcto, incrédula ella. Ya, Marta es incrédula, pero ella sabe. ¿En qué manera sabe? Asimismo, que soy creyente, así cree. Pero Jesús quiere enseñar, mostrar, Marta, no es creyente usted. Marta, usted no cree, no sabe. Pero Marta considera. ¿Qué considera? Yo sé, dice. Pero Jesús considera. Marta sabe, no sabe. No sabe. Esa es diferencia ahora. ¿Sí? Pues Jesús y habla, ¿no? Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué Jesús de esa manera hablando? Que Marta no sabe. Pues yo soy resurrección. Tú dices que el día de postrero resucitará. No, Marta, yo soy resurrección. Ahora yo hablo, ¿puede resucitar, no puede resucitar? Puede resucitar. Por eso Jesús otra vez explica. Yo soy resurrección. Luego, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así ya preguntó. Jesús, ¿por qué eso preguntando, hermanos? ¿Que Marta está creyendo o no está creyendo? Pero Marta considera. ¿Qué considera? Estoy creyendo. Ya puede ver, hermanos, esta mañana, mucho mejor, hermanos.
Marta responder de esa manera. Creo. No, soy incrédulos. Es mejor. Pero Marta, muy astuta. ¿Cómo respondió? Ni creyente, ni incrédula. Medio. Así está viviendo. En la iglesia también, hermano. Cuando viene a la iglesia, soy creyente. Tengo la fe. O mejor, ¿qué mejor? Incrédulos. No creo. Entonces, cuando no cree, ¿sí? Entiende muy bien, no soy creyente, incrédulos. Contra Jesús, rápido puede recibir la salvación. Porque un incrédulo, ¿a dónde va? Contra Jesús, ¿va a recibir la bendición o va a recibir maldición de Dios? Maldición de Dios. Se da cuenta rápido. Por eso, ¿qué hace? Puede arrepentirse. No quiero recibir maldición de Dios. Soy incrédulo. Yo pensaba, soy creyente, pero incrédulo. Jesús, ayúdeme. Jesús va a ayudar, no va a ayudar. Marta, así soy la resurrección, la vida. Pero problema de Marta, ella piensa, ¿qué piensa? Soy creyente. Soy creyente, ¿verdad? ¿No? Yo sé, dice. Pero Jesús explica. Luego, el versículo 26, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya, hermano, usted también cree esto. Ya voy a preguntar el 26. ¿Usted puede responder? ¿Ya entendieron, hermanos? Ya voy a leer 26. Como Cristo está preguntando, ¿no? Luego usted puede responder. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya usted creyeron. Amén, ¿sí? Pero Marta, ¿cómo respondió? Ya, usted puede leer. Debería responder como ustedes respondieron. Pero Marta, ¿cómo respondió? Ya 27, ustedes pueden leer 1, 2, 3. ¿En qué manera respondió? Creo, dice, creo. Creo. ¿Pero en qué manera cree? ¿En qué manera? Ahora no puede resucitar. ¿Cuándo? El día de los postreros. Entonces ella cree, no cree. Entonces la mujer de fe o incrédula. Ya puede ver, hermanos, ella es incrédula. No cree, ¿verdad? ¿No? Pero quiere mostrar, no quiere mostrar. No quería mostrar, ¿verdad? ¿No? Pues ella, ay Jesús, yo creo. Luego, María, Jesús ya llegó, dice. Se fue. Entonces, entre Jesús, Marta, ¿y en qué manera se terminó su conversación? Jesús está hablando. Marta, tú no sabes. Marta, tú eres incrédula. Marta, tú contra Dios. Eso está hablando. Pero Marta, ¿cómo se quedó? No. Soy creyente. Soy creo. Yo sé, Jesucristo es Mesías, Cristo. Así se quedaron. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa conversación entre Jesús y Marta? De mucha pena, hermanos. Conversando con él, así se quedó. Si hubiera quedado, soy incrédula, Jesús, ¿verdad? Eso es maldición. Ayúdeme. No quiero recibir la maldición de Dios. Ayúdeme. Ya, Marta. Entonces tú no confías más. Escucha. Luego Jesús predicando, compartiendo, Marta acepta. ¿Va a recibir, no va a recibir la salvación? A recibir, ¿verdad? ¿No? Pero ella, ¿cómo se quedó? Soy creyente. Yo sé.
Luego ahí se fue. Muchos hermanos también, iglesia viene. Mejor escuchando la palabra. Amén. Creo. Dios va a trabajar grandemente, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo se queda? ¿Cómo se queda? Sí, yo creo. Pero ahora no. ¿Cuándo? Después. Que no solucionó en el corazón, no está ordenado, no tiene esa certeza. Luego regresa. Luego María, dice María, llamando a María. María igualito habla. ¿Eso por qué llegó ahora? Antes de morir mi hermano Lázaro, si hubiera llegado orando, pidiendo a Dios, ¿va a sanar? ¿No va a sanar? ¿Va a sanar? ¿No va a sanar? Va a sanar. Entonces, María también cree en Jesús, no cree en Jesús. ¿Cree o no cree? Hermanos, si cree en Jesús, aún no llegó y murió, ¿verdad? ¿No? Entonces ahora muerto, Jesús, ¿qué dice? Tu hermano Lázaro resucitará, vivirá. Si cree en Jesús, Cristo, Mesías, Hijo de Dios, puede hacer, ¿verdad? ¿No? Esta persona verdaderamente creyentes. Amén, hermanos. Pero María también incrédula. Pero como ella se quedó también, parece creyentes. Pero esta mañana Jesús está hablando. Marta, María, usted no está creyendo. Amén, hermanos. Entonces Marta, María, ¿qué está creyendo? ¿Qué está creyendo? Jesús puede resucitar nuestro hermano Lázaro, pero ahora no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día postre. Eso está creyendo. ¿Qué tipo de Cristo está creyendo? Marta, María. Ahora no puede resucitar, pero el día postrero puede resucitar nuestro hermano Lázaro. Ese es Cristo, cree. Hoy en día muchos cristianos vienen a la iglesia. ¿Qué tipo de Jesús cree? Nuestros pecados pasados, Jesucristo puede limpiar. Pero ahora presente, nuestro futuro, nuestros pecados, ¿Jesús puede limpiar? No se puede. Entonces, ¿qué tipo de Cristo cree? Los nuestros pecados pasados puede limpiar. Pero futuro, a Jesús no puede. Entonces, ¿está creyendo bien o no está creyendo bien? Ya puede ver, hermano, ¿no? Sí, incrédulos. No está creyendo bien. Pero Marta, María piensa, ¿qué piensa? Soy cristiana. Yo soy una hermana de fe. Y yo sé que Jesucristo, Cristo. Es Cristo el Hijo de Dios. Pero ellos no está creyendo bien. Por eso aquí María también atendió. Entonces Jesús tenía corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no me cree? ¿Dónde está Lázaro? ¿Sí? Entonces, indicando, ¿dónde está Lázaro? En el sepulcro. Jesucristo se acercó. Luego, ya vamos a ver el versículo 34. Y dijo, Jesús está hablando. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dieron, Señor, ven y ve. Jesucristo preguntó, ¿dónde está nuestro hermano Lázaro? Ya ven, Jesús, aquí está, indicando, ¿verdad? ¿No? Puede ver en ese sepulcro, nuestro hermano está ahí. ¿Cuántos días está ahí? 4 días. El versículo 35. Jesucristo vio. ¿Dónde está nuestro hermano Lázaro? Vio, ¿verdad? ¿No? Luego Jesucristo habla. 35. Ya, hermanos, usted junto podemos leer. Ya puede imaginarse. María está indicando dónde está nuestro hermano Lázaro. Ya está en 4 días en ese sepulcro. Jesús vio, luego miró. Ya 35. Ya todos los hermanos pueden leer. No es largo, corto. 35. ¿Se encontraron todos? Es muy corto, ¿verdad? ¿No? Ya 1, 2, 3. Ay, muy rápido leyeron ustedes. Una vez más, muy corto. Ya una vez más. Ya, los hermanos que están atrás también
¿Pueden leer juntos? Ya fuertemente. Ya 1, 2 y 3. Jesús lloró, dice. ¿Cómo lloró? ¿Cómo lloró? ¿Usted cómo llora? Así llora. No sé aquí no, cómo lloró Jesús, pero en qué manera Jesús lloró. Aquí explica, ¿verdad? ¿No? Sí. El versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Por qué profundamente conmovió? Porque Jesús estaba llorando. Entonces la gente murmura. ¿Sí? Mientras Jesús llorando, la gente, ¿qué hace? Murmura. ¿Qué murmura? Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La gente, ¿qué está murmurando? Jesús, siendo hijo de Dios, se abrió los ojos de ciego. ¿Por qué no podía salvar? Lázaro está hablando. ¿Sí? ¿Entendieron, hermano, no? Jesús puede abrir los ciegos ojos, pero no puede resucitar un muerto. Eso va a hablar. Entonces, en el corazón de los judíos, aunque conoce, sabe. ¿Qué sabe? Jesús, hijo de Dios, el Cristo. Pero en sus corazones cree. ¿Qué cree en Jesús? ¿Qué tipo de Jesús cree? Jesús puede abrir los ojos de ciegos, pero no puede resucitar un muerto. Eso está creyendo. ¿Qué le parece? ¿Los judíos son creyentes o incrédulos? Incrédulos. Pero ellos, ¿cómo habla? ¿Verdad, no? Como igual que Marta. Jesús lloró. ¿Sí? Profundamente conmovido su corazón. Qué triste, ¿verdad, no? ¿Por qué Jesús lloró triste, hermanos? Porque los judíos, la gente, ¿qué tipo de Jesús cree? Jesús solo sabe abrir los ojos de ciego, pero no tiene potestad, no tiene poder, ¿sí? Salvar, resucitar un muerto. ¿Ya puede ver, hermanos? ¿Ya puede ver la gente en qué manera está creyendo? ¿Cierto? La mayoría todo habla. ¿Jesús quién es? Cristo, Hijo de Dios. Eso cree. Pero cuando Lázaro resucitará, pero cree, no cree. No cree. ¿En qué manera está creyendo en esos hermanos? Él depende. Cuando conviene, cree. ¿No conviene? No cree. Hoy en día mucha gente también viene a la iglesia. Igualito. Marta, María, como judíos. ¿En qué manera creen en Dios? Cuando encaja bien con mi corazón. Amén. Aleluya. Pero no encaja conmigo. ¿Cómo cree? Resucitará. ¿Pero cuándo? Ahora no. El día de postrero. Así está creyendo. Jesús tenía mucha tristeza. Mirando Marta, María, la gente en esa manera cree en Jesús. Pues Jesús lloró, dice, lloró. ¿Por qué Jesús lloró, hermanos? ¿Ya puede entender? ¿Por qué Jesús lloró, hermanos? Así es. Ya, ¿por qué Jesús lloró? Cuando encaja conmigo, cree. Cuando no me encaja bien, no es Jesús, no puede Jesús. Al mirar ese corazón de Marta, María, aunque en qué manera habla, yo sé, usted es Cristo, Hijo de Dios. Parece cristiano, parece creyente, parece tiene la fe, pero mirando sus corazones, incrédulas. Contra Jesús está. Jesús puede abrir los ojos de ciego, pero usted, ignorante, no tiene poder,
no puede resucitar ese muerto. Él tenía mucho dolor. Sí. Ya, Marta, María, tú creyendo en mí en esa manera, pero dice que soy Cristo, soy hijo de Dios, luego sigue viniendo a la iglesia confiando en mí en esa manera. Tenía mucho dolor. Jesús lloró. Luego habló, ya vamos a ver el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén, hermanos. ¿Ya cuándo puede ver la gloria de Dios? ¿Cuándo cree, hermanos? ¿En qué manera cree? Resucitará, pero ahora no. ¿Cuándo? Día postrero. No está hablando. Cuando Jesús habló, aún muerto, aún según mi conocimiento, no puedo entender. No me encaja bien la palabra de Dios. Pero Jesús dice, creo, ahora va a resucitar. Aún yo veo a mi hermano 4 días está en el sepulcro. Muertos, sucio, huele feo, ¿verdad? ¿No? Humanamente no hay posibilidad de resucitar. Pero Jesús dice, va a resucitar. Yo creo. ¿En qué manera cree? Jesucristo dice ahora puede resucitar. Así yo creo. Pues ahora dice el versículo Jesús que dijo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, hermanos? Jesús lloró, dice, mirando, escuchando corazón de Marta, María. Y libro de Primera de Corintios capítulo 5 también leyendo, hermanos. Iglesia de Corintios sucedió siendo hermanos y adulteró con su madrastras. Entonces, tal cosas en el mundo también no sucede estas cosas. Pero como dentro de la iglesia, siendo un hermano salvos, adulteró con su madrastra. Luego ahí exhorta, ¿verdad? ¿No? Libro de Corintios, Primera de Corintios. Podemos ver, ¿no? Ustedes tienen aquí ya marcando. Primera de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de sus padres. Y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acciones. Entonces, siendo iglesia verdadera, iglesia de Corintios son salvos, hermanos, que entendieron el evangelio, recibieron la salvación. Pero dentro de esa iglesia, Corintios, tiene mucha confusión ahora, contiendas, celos, que pelea mucho entre hermanos dentro de la iglesia. ¿Cómo ve, hermano, esa iglesia? ¿Cómo ve, hermanos? Iglesia verdadera así ve. ¿Cómo ve? Pero son salvos, hermanos. Son cristianos. Que creen, igual que Marta, María. Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Todo habla eso. Todo habla. Pero dentro de esa iglesia, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Que adulterio con su madrastra, un joven, hermanos. Luego esa iglesia tampoco puede ordenar. Solo murmura, queja, sigue en esa situación en la iglesia. Entonces aquí dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás. ¿Podemos leer juntos, hermanos? El versículo 5 tiene, ya podemos leer juntos, ya, 1, 2 y 3. El tal sea entregado a Satanás. Cuando en la iglesia sucedió, no habla. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo es? Murmuraba, quejaba. Pero nadie habla. Como aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice?
Ese hermano fue entregado a Satanás. Ese hermano, siervo, instrumento de Satanás. Nadie declara, nadie aclara, solo murmura, queja dentro de la iglesia. ¿Pero quién? Pablo decía. ¿Qué decía? Ese hermano, siervo de Satanás, va a destruir su vida. A la iglesia está hablando. Al escuchar, se sorprendieron. Porque puede entender, hermano, siendo un cristiano, siendo un hermano salvo, habla su boca. Cristo es Cristo, Hijo de Dios. Pero su vida fue entregado. ¿A quién entregado? ¿Ya puede entender, hermanos? No, Pastor Andrés está hablando. No entiendo bien. ¿Quién va a entender esa parte, hermanos? ¿O puede entender, hermanos? Habla, ¿qué habla? Soy cristiano, soy salvo. Jesús, Hijo de Dios. Yo recibí la salvación, pero fue entregado. ¿A quién entregado? ¿A Jesús entregado? ¿A Dios entregado? ¿A quién entregado? Satanás entregado. Satanás, su padre, su dueño, es el instrumento de Satanás hablando. Luego dice, ¿qué dice? Va a destruir tu vida. Toda la familia va a destruir, dice. ¿Quién va a entender esas cosas? Esta mañana puede entender esa parte, hermanos. Siendo hermano salvo, puede ser, dice. ¿Qué puede ser? Habla, soy cristiano, soy salvo, no tengo pecado, pero puede ser, ¿qué puede ser? Instrumento de Satanás, luego va a destruir todo. Eso está hablando la Biblia. ¿Quién va a entender esa parte, hermanos? No, siendo salvo, justo, no tengo pecado, Dios va a acompañar. Dios va a bendecir, Dios va a usar, claro, Dios va a usar. Pero en ese caso, al revés, siendo hermanos salvos, entregó. ¿A quién entregó? Satanás, para que Satanás destruya su vida a todos. Hermanos, ustedes también, cristianos, salvos, usted también cree, es Cristo, es Mesías, Cristo. Jesús, Hijo de Dios, cree. ¿Entendieron la salvación? Es Cristo murió. ¿Cuándo murió en la cruz? Limpió nuestro todos pecados. ¿Eso creyeron ustedes? ¿Eso creyeron? Entonces esta mañana, siendo hermanos salvos, también puede ser, ¿qué puede ser? Instrumento de Satanás para destruir todas las vidas. Eso está hablando la Biblia. Pero esa iglesia, lamentablemente, iglesia Corintios, eso ya sucedió. Está destruyendo instrumento de Satanás. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Hermanos de la iglesia. Puede ser mi persona, uno de ustedes también. Pero ¿quién? Aquí explica, ¿cierto? ¿No? Porque aceptó. ¿Qué aceptó ese hermano? ¿Qué aceptó? Satanás aceptó. Satanás. Como libro de San Juan capítulo 13. Judas Iscariote aceptó. Deseo de Satanás. Hablando más correcto, hermanos, nuestros pensamientos aceptó. ¿Ya qué aceptó? ¿Ya qué aceptó ese hermano? No, nuestro propio pensamiento aceptó. Dios habló. Adán, el día que comiere ese árbol, la ciencia bien del mal, ciertamente morirás. Serpiente se acercó a Adán y Eva. No morirás. Tú vas a ser como Dios. Eso pensamiento aceptó. No de Dios. Entonces ese hermano en la iglesia, siendo hermanos salvos, aceptó su propio pensamiento por medio de Satanás. Por eso ahora, entregado, dice, a Satanás, que él aceptó eso. Luego ese instrumento de Satanás, ¿qué está haciendo? Destruyendo ahora en la iglesia. ¿Verdad, hermano, no? Pero los hermanos de iglesia corintios, ¿qué hace? No aclara. Así deja el medio de la iglesia. No aclara. ¿Pero quién? El apóstol Pablo, ¿qué dice?
bíblicamente. Ese hermano, salvo, cree en Dios, cierto, pero su vida fue entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir? Tú eres instrumento de Satanás. Fuera, eso está hablando ahora. Fuera, que va a contaminarse. Luego va a destruir toda la iglesia, toda la familia va a destruir. Y vamos a ver, ¿no? El versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la mesa? Aquí sale, ¿no? Levadura. Poco de levadura sale. Mucho y poco, hermanos. Poco de levadura, pero contamina. Masa completa, grandes. No hay mucho, pocos, que Satanás engaña. ¿Sí? Acepta, hermano, ese deseo, ese engaño de Satanás. Acepta. Poco, no es mucho. Pero problema, cuando eso dejando, ¿qué sucede? Contamina. Por eso la masa completamente, eso contamina, destruye, hermanos. Entonces de esa manera habló. Limpiaos, hermanos. Limpiamos. ¿En qué manera limpiaos? El versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo? Cuando recibimos la salvación. Éramos sucios, pecadores, dignos de entrar al infierno. Pero un día escuchando la muerte del Señor Cristo, aquí habla nuestra Pascua. ¿Qué es Pascua? Que es Cristo ya fue sacrificado. Entonces, Jesucristo cuando murió en la cruz, ahí perdonó nuestras maldades, nuestros pecados. Ahí ya limpió nuestros todos pecados. Y amén, hermano, ¿verdad? ¿No? Esa parte ustedes entendieron, creyeron bien, ¿verdad? ¿No? Después de entender, ser hermanos salvos, pero nuevamente, después de entender la salvación, nuevamente comete pecados. ¿En qué manera comete pecados? Acepta. ¿Qué acepta? Ese de Satanás, engaños de Satanás. Entonces Satanás agarrando a esta persona, dice, usando como un instrumento de Satanás. Siendo instrumento de Satanás, aunque hermano salvo, habla Cristo, Hijo de Dios, pero destruye a Satanás a través de ese hermano, se está explicando. Entonces, ¿cómo puede limpiar? ¿Sí? En esa parte, eso está explicando. ¿O poco difícil, hermanos? ¿Difícil esa parte? ¿Sí? Pero hasta aquí puede acompañar, ¿no? Entender cómo puede limpiar en ese caso, explica. Cómo nuestros Pascua, Cristo murió en la cruz, limpió nuestros todos pecados. En ese caso también, nosotros aceptamos ese engaño de Satanás, recibimos ese nuestros pensamientos a través de Satanás, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hacemos? Nuevamente a Jesucristo, por eso murió. ¿En dónde murió? En la cruz. ¿Cuándo murió en la cruz? Nuestros maldades, pecados. ¿Ya limpió, no limpió? Limpió todos pecados. Igual, aún ahora yo acepté ese deseo, engaño de Satanás. Estoy siendo instrumento de Satanás. Yo no quiero ser instrumento de Satanás. Me va a destruir. Entonces nuevamente, arrepintiéndose, a Jesucristo murió en la cruz. No solamente limpió mis pecados, sino también ese pecado que ahora, ¿verdad? No, Satanás me engañó. Yo acepté ese pensamiento de Satanás, ese pecado también. ¿Cristo limpió o no limpió? Limpió. ¿Cuándo limpió? ¿Cómo se queda? Limpio se queda. Por eso versículo 6, 7, limpiaos. Puede la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, hermanos. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. Por la sangre, Señor Cristo, que murió en la cruz, limpiando nuestros pecados,
para siempre. Igual, ¿sí? Después de recibir la salvación también, nuevamente comete pecado. ¿Cómo comete pecado? Acepta ese deseo de Satanás. Satanás que sea mi dueño, que sea instrumento de Satanás. Igual, arrepintiéndose a través de la muerte de Señor Jesucristo, otra vez, limpia o no limpia. Hasta ese pecado todo limpia. Eso está explicándose. Amén, hermanos. Pues aquí vamos a ver el versículo 9. Os he escrito para carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces aquí, ¿qué dice? En la iglesia, después de entender la salvación, que Satanás usa, hermanos, en ese caso, ¿qué dice? A través de la Biblia, ¿qué debe hacer? No juntáis, ¿verdad? No juntáis juntos. ¿Por qué no juntáis juntos? Que contagia, ¿sí? Y poco de levadura, ¿qué hace? Le deuda completamente. Por eso no se junta, ¿verdad? ¿No? Porque instrumento de Satanás, Satanás poderoso. Por eso, ¿qué hace? Va a destruir. No juntéis, está hablando, ¿sí? Versículo ya 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Entonces no está hablando que no estar junto, ¿verdad? ¿No? Cuando eso hablando debería vivir. ¿En dónde debería vivir? Fuera del mundo, dice. No está hablando, entonces declara, ¿no? El versículo ya 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Ya 13. 13 podemos leer juntos. Se hace, está concluido, ¿no? Ya 1, 2 y 3. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo aclara? En la iglesia, siendo hermano, eso sucede, acepta ese engaño de Satanás. Luego, Satanás usando en ese caso, ¿qué debe hacer? Quita, dice, quita, que no se quede en la iglesia, no se quede en su vida, en su casa, no se queda. ¿Qué debe hacer? Quita, dice, quita. ¿En qué manera quita? Igual que Pablo, ¿sí? Entregaste a Satanás, hermanos. Usted es instrumento de Satanás. Va a destruir todo. No puede vivir en esa manera. ¿Pero qué hace? Quita. ¿Verdad, hermano? ¿No? Sí, aquí versículo 13. Porque a los que están fuera, ¿quién juzgará? Dios. Pero dentro de nosotros, en la iglesia, quitad, dice, quita. Quitad, pues, a ese perverso, porque no quiere arrepentirse. Sigue teniendo, ¿verdad? ¿No? Ese deseo de Satanás. Sigue teniendo ese engaño de Satanás. No quiere arrepentirse. En ese caso, quitar, dice, echar del grupos de vosotros. Pero cuando se arrepiente, aceptamos. Amén, hermanos. Porque a Satanás me utilizando. Ayúdeme, Señor Cristo. Señor Cristo nuevamente, la sangre, Señor Cristo, limpiará. Se quedará limpio, sin levaduras. Porque aquí habla levadura, no es real. Cuando pan amasa, ¿cierto? Ahí pone levadura. Que no es real, ¿verdad? No es real. Vientes. En la iglesia también igual, hermanos. Satanás trabaja, acepta ese pensamiento. Satanás usa, que no es real, ¿cierto?
Agrega, ¿qué agrega? Levadura de Satanás. Por eso podemos buscar Hechos, hermanos. Usted tiene el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 38, voy a leer. Hechos, capítulo 2, el versículo 38. Voy a leer, hermanos, solo un versículo. Ya aquí, vamos a ver, voy a leer Hechos 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro también, igual que nosotros, él recibió el don de Espíritu Santo. En caso de Pedro, ¿cómo recibió el don del Espíritu Santo que Jesucristo muere en su vida, en su corazón? Entonces, el Espíritu Santo estando con Pedro, Dios usa grandemente siervo de Dios. Se manifiesta la obra de Dios. Entonces, Él explica cómo va a recibir este Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? No, esto está explicando. Pedro, ¿cómo recibió este Espíritu Santo, hermanos? Para que Dios se manifieste en su vida. Primero, arrepentíos, hermanos. Primer paso es arrepentíos. ¿Qué es? Sí, yo fui engañado por Satanás. Satanás me usa a través de ese pensamiento, engaña. ¿Sí? Entonces soy como instrumento de Satanás, va a destruir, va a fracasar. No quiero vivir así. Luego, arrepintiéndose. No voy a confiar en mí. No solo malas cosas, completamente de mí, negándose. De arrepentimiento verdaderos. Hermano, ¿está bien esa parte? Arrepentimiento verdaderos. Arrepentimiento verdadero, ¿qué es, hermanos? De mí completamente. Porque de mí sale de vez en cuando bueno sale. No siempre sale malos. También bueno sale, ¿verdad? ¿No? Pero arrepentimiento, ¿qué es? Si procedencia es de mi carne, de mí, eso completamente suciedades. Cuando en Japón hubo guerra contra Estados Unidos, entonces Estados Unidos, mirando Japón, era poderoso, quiere conquistar todo el mundo. Entonces Estados Unidos tiró una bomba. ¿Cómo se llama esa bomba? Una bomba, ¿cómo se llama? Una bomba atómica, ¿cierto? ¿En dónde se cayó? Hiroshima. El territorio de Japón es grande, largo, una isla larga. Pero Hiroshima se cayó, una bomba atómica. Pero el problema que es ser contagiado. Entonces los peces del mar que fue contagiado, aunque no se cayó en su ciudad, pero en Hiroshima se cayó. Se contagió, esa bomba atómica, ¿cierto? Ha contagiado. Nacieron los bebés niños discapacitados, 6 dedos, 5, que no es normal, contagiados, ¿verdad, no, hermanos? Entonces aquí imagínense, hermanos, Satanás mete a nosotros su deseo, engaño. Entonces, contagiado, dice la Biblia, ¿cierto? Satanás engaña, usa a nosotros. Pero una parte buena, pero sirve, no sirve. Contagiado, hermano. Contagiados. Pero mirando, está bien, dice. Pero contagiado. ¿Va a afectar o no va a afectar? Va a afectar. Cuando esa bomba atómica está contagiado, aunque verdura, peces, está bien, cuando ya consume, ¿va a afectar o no va a afectar? En Japón muchos nacidos discapacitados por contaminación de bomba atómica. Aparentemente está bien, pero fue contaminados. Satanás engaña a nosotros. Parece buenas cosas salen. Pero Satanás engañó, contaminados, hermanos. Su resultado es, también sale, ¿verdad? ¿No? Está escrito.
Aquí, arrepentidos, dice Pedro. Arrepentidos primero. Ya, primer paso, ¿qué es, hermano, recibir el Espíritu Santo? Arrepentidos. Cada uno bautícese en el nombre del Señor Cristo, recibirá el perdón de los pecados. Y Dios dará, ¿qué dará? El don de Espíritu Santo. Hermanos, eso es proceso verdaderos. Pero lamentablemente, en la iglesia viene, escucha, ¿qué escucha? El Evangelio escucha. Cristo es nuestro Señor. Es Cristo. ¿Por qué vino? Murió por nuestro pecado. Cuando murió en la cruz, limpia nuestro pecado todos. ¿Cómo limpia? Perfectamente, eternamente. Todo lo que cree en la muerte del Señor Cristo será salvo. Ahí recibirá el perdón de los pecados. Si recibe el perdón de los pecados, el don de Espíritu Santo se queda. ¿En dónde se queda? En nuestro corazón. Ahí es normal, el proceso. Luego Espíritu Santo guía, como guía, humanamente imposible. El libro de Hechos, capítulo 3. 2, Pedro te explica. Así yo recibí la salvación. Luego el Espíritu Santo mora en mí. Espíritu Santo trabaja, guiando a mí. Capítulo 3, entrando. Pedro, ¿qué hace? Un ciego, no, cojo de nacimientos. ¿Qué hace Pedro? Usted, un cojo nacimiento. Nombre del Señor Cristo, agarrando su mano. Levántate. ¿Qué Pedro hizo? Humanamente, ¿es fácil o difícil eso, hermanos? Humanamente es difícil. Pero ya ahora Pedro se arrepintió. A eso es mis sentimientos. A eso es mi posibilidad humana. Pero es Cristo mora en mí. Siendo hijo de Dios, ¿puede levantar o no puede levantar? Hermano, ¿cómo puede levantar un cojo de nacimiento? Hermanos, ¿es Cristo puede levantar o no puede levantar? Levanta. Espíritu Santo morando en el corazón de Pedro. Pedro, yo quiero trabajar. Pedro, yo quiero trabajar contigo. Créeme. No, Señor. Humanamente, ¿cómo va a levantar? Es difícil, no he visto. Pedro, quiero trabajar. Pedro, quiero trabajar. Créeme. A Jesús humanamente, ¿cómo va a levantar? Difícil, Jesús, ¿es que está hablando? Una lucha fuerte. Pero Pedro se arrepintió. Eso es mi sentimiento humano. Y posibilidad humana, siendo Jesús, ¿puede levantar o no puede levantar? Nombre del Señor Cristo, levántate. Jesús puede levantar, agarrando la mano. Se levantó. Dio trabajo. Es normal, siendo hermanos cristianos, salvos, creen en el Señor. Pero lamentablemente, acá, sin arrepentimientos. Lamentablemente, sin arrepentimientos. Sin arrepentimiento, ¿qué es, hermanos? Marta, María. Sé, Cristo es Hijo de Dios. No puede salvar. Ese no puede resucitar. Marta, María, ¿qué cree, hermanos? Marta, María, ¿qué cree? Jesucristo está confiando. Jesucristo está creyendo. ¿Qué está creyendo? De sus pensamientos, conocimientos. Como un hombre muerto 4 días en el sepulcro. ¿Puede resucitar, hermanos? Marta, María más confía, ¿verdad? ¿No? En sí mismo, en sus pensamientos. Hablando mal correcto, Satanás engañándose. Marta, María, siendo un instrumento de Satanás, luego hace ¿contra quién? Contra Jesús. Usted no puede resucitar. ¿Cómo va a resucitar Jesús? El día de postrero. Aunque usted hijo de Dios, no se puede. Contra Jesús hablando. Jesús lloró, dice hermano. Lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Hoy en día, muchos hermanos vienen a la iglesia, escucha como Marta, María, sé, usted Cristo,
Usted es hijo de Dios. Pero no creo. Usted no puede hacer. Usted no puede limpiar nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que hacer. Mi boda, Jesucristo no puede solucionar. Por eso yo tengo que cubrir mi boda. Mi futuro igual. Eso no puede proteger mi futuro. Por eso yo tengo que cuidar mi futuro, mi vida, mi hogar, mis hijos, todo. Eso no puede. Yo tengo que esforzarme, mi hogar, mi futuro, mi todo. ¿Quién esfuerza? ¿Quién esfuerza? Jesús hace, hermanos. Pedro dijo esta mañana, arrepentíos, cada uno bautícese primero eso, negarse de mí mismos, buenos, malos. Eso aún bueno es de mí, negarse, dice. Luego, arrepintiéndose, volver a Dios, creer la palabra de Dios. Jesús dice que va a resucitar. Amén. Ahora va a resucitar. Aún mi hermano 4 días está en el sepulcro. Sí, huele feo. Está podrido su cuerpo. Humanamente es imposible, pero Jesús dijo, resucitará. Amén. Jesús puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Ahora va a resucitar. Así creer, hermanos. Si cree en esa manera, verá, dice, verá. ¿Qué verá? Gloria de Dios, hermanos. Creemos en Jesucristo que puede resucitar nuestro Lázaro. Amén. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Primero voy a orar, luego y anuncio daremos. Dios Padre, esta semana, mañana va a llegar Pastor Emmanuel Kim de Perú. Y Dios, sabemos nosotros, Dios va a trabajar en La Paz, en Bolivia. En esa obra de Dios, Dios desea usar a nosotros. Esa mañana escuchamos. Dios quería manifestar la obra de Dios en la vida de Marta y María, porque su hermano que murió, Lázaro, su hermano es. Tanto deseaba manifestar la obra de Dios en la vida de Marta María. Marta María sabía Jesús, nuestro Mesías y Cristo, nuestro Salvador, Hijo de Dios. Pero lamentablemente, aunque hablaba muy bonito, lindos, pero ellos no creían en la palabra del Señor, más confiaban su conocimiento, sus pensamientos contra Cristo. Cristo no podía aguantar, lloraba. ¿Por qué Marta María aceptó ese engaño de Satanás? Dice, soy Jesús, Hijo de Dios, poderoso. ¿Por qué no cree en mí, sino cree en Satanás? ¿Por qué cree en sus pensamientos? Jesús lloró, lamentabas. Hoy en día igual. Muchas, miles de personas congrega a la iglesia, escucha la palabra. Dice, Jesús nuestra Mesías, Salvador, Él es Hijo de Dios. Pero lamentablemente, no creen en Cristo que limpió todos pecados. Cuando Cristo murió, limpió verdaderamente, eternamente nuestros pecados. Los que creen es Cristo va a responder. Amén. Soy justo, limpios, eternamente. Dios Padre, esta mañana nosotros creemos verdaderamente en Cristo. Es Cristo nuestra Mesías y Hijo de Dios, todo puede hacer. Cristo ahora dice, nuestro hermano Lázaro resucitará. Amén. Jesús puede hacer. Hijo de Dios, creemos como resucitará Lázaro. Va a hablar misma cosa. Dios Padre, esta mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana anunció, hermanos, anunció.
Y primeramente también